Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Dirección General de Prevención del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del seminario denominado Con Igualdad de Género Creamos Paz, con el tema 1, visibilización y prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, caminando hacia la paz, el cual tiene como objetivo visibilizar prácticas cotidianas que son constitutivas de la violencia laboral, particularmente las que van en contra de las mujeres en el ámbito del trabajo, para aportar en la recuperación de los espacios de trabajo como ambientes seguros, de no hostilidad y libres de discriminación basada en el género. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales que permiten brindar estas herramientas prácticas para implementar en nuestros municipios. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañera, la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Apoyo a los Gobiernos Locales. Por parte de la Secretaría de Gobernación, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Liliana Salazar Zarco, jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos de la Dirección General de Prevención del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social. Y a continuación, para dar paso a nuestro mensaje de bienvenida, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor, coordinador. Muchas gracias, Andrea. Pues como saben algunas de nuestras amigas y amigos que se asoman a este seminario y que han seguido algunas otras actividades de INAFED, generalmente cuando me toca emitir el saludo de inicio, lo hago en nombre de la Secretaría de Gobernación, pero ahora es Gobernación por partida doble, porque INAFED está adscrito a la Secretaría de Gobernación y el día de hoy nuestra ilustre expositora, la doctora Ana Lilia Salazar, trabaja en la Secretaría de Gobernación, donde desempeña una tarea muy delicada relacionada con los materiales didácticos que se elaboran en una parte de esta institución. Y nos da mucho gusto, doctora Salazar, recibirla a usted. Cuando menos a su servidor, mucho le han hablado sobre su capacidad y sobre su apego, no, la palabra no es apego, sino el respeto profundo que tiene usted por el tema que nos va a exponer el día de hoy. Como ustedes saben, se trata hoy del inicio de un seminario que consta de varios temas. El primero es el día de hoy, el de Con Igualdad de Género Creamos Paz, pero en lo futuro vamos a tener la visibilización y previsión de la violencia de género en el ámbito laboral, caminando hacia la paz. Luego, igualdad de género como bien social, pilar de la paz. Luego veremos sanar heridas, preparar el terreno, o sea, arando paz. Y finalmente, el tema de mujeres constructoras de paz, y tiene algo así como un subtítulo que es Tejiendo redes, cosechando vida. Cuando su servidor piensa en
el escenario mundial, pero diré mexicano, 50 años antes, y comparamos la situación en materia de, como se dice, igualdad sustantiva de género, la diferencia es enorme. Hemos avanzado mucho, al menos en la conciencia y en la divulgación de este tema importantísimo de posibilitar una verdadera igualdad de derechos, oportunidades que deben tener hombres y mujeres en este mundo. Pero una cosa es haber avanzado, que se ha hecho. Nada más hay que ver la cantidad de mujeres que tienen responsabilidades ejecutivas, lo mismo en el empresariado privado que en las esferas de gobierno, para darse cuenta que hemos avanzado. Pero insisto, una cosa es haber avanzado y otra cosa es que la tarea esté concluida. Y la mera verdad, nos falta todavía mucho por hacer para lograr una verdadera igualdad de oportunidades y derechos efectivos. Para lo cual, una de las tareas principales que tenemos que trabajar en nuestras mentes y en nuestras conductas, nuestras costumbres, es promover precisamente conductas y prácticas que estén alejadas de la violencia. La violencia, como lo sabe cualquier persona que al menos se haya asomado antes a esta materia, no es solamente la violencia física, sino el trato, el desprecio, el lenguaje que se utiliza y a veces hasta el lenguaje involuntario de quienes tienen, digamos, la intención de avanzar en esta materia. Está tan arraigada, digamos, la serpiente patriarcal en nuestra sociedad que sin darnos cuenta podemos incurrir también en un exceso, en actos y en omisiones que no abonen a la materia que estamos abordando. Al ver los contenidos que se nos anuncian, me da, la verdad, mucho placer ver que uno de los puntos que se tratará es implementar acciones a nivel gubernamental y en nuestro propio ámbito laboral. Porque en el ámbito laboral del propio gobierno no sería raro, no es raro, que ocurran excesos. ¿Y por qué? Por un asunto muy antiguo, arraigado en la humanidad, que es más fácil, como se dice, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. O dicho de otra manera, nuestro egocentrismo nos impide ver los acontecimientos, percibir el mundo con absoluta imparcialidad. Lo voy a decir de una manera muy sencilla. Para la mayoría de la gente resulta más fácil acordarse del dinero que te deben que del dinero que debes. Es más fácil olvidarse de lo segundo, pero de lo primero no, porque ahí está involucrado nuestro yo, nuestro ego. Y aquí en el gobierno lo que tenemos que proponernos es predicar con el ejemplo. ¿Cómo? Desde el propio gobierno, teniendo en nuestros espacios laborales un espacio que muestre verdadera igualdad de género. Y para ello, el primer compromiso en criterio de su servidor es trabajar mucho con los hombres. Yo estoy viendo aquí en la pantalla, en la computadora, el rostro de muchas mujeres que participan en este encuentro. Y por lo que hace a las imágenes, solo la de un hombre.
Y cuando reviso los nombres, hay 2 hombres conectados. Probablemente haya más, pero en este momento no los tengo a la vista. Bueno, es muy importante trabajar por consolidar estas ideas en la conciencia de las mujeres. Pero pienso sinceramente que hay que trabajar también mucho más con los hombres, porque si no, deja de ser un diálogo y se vuelve un monólogo entre mujeres que la verdad no necesitan ser más convencidas. Todas las que entran a esto están convencidas. Pero donde tenemos problemas en el otro extremo. Hay muchos hombres aliados de esta causa, pero hay muchos que ni se ocupan de eso. Por eso también despierta mi entusiasmo haber visto que entre los contenidos que va a abordar la maestra Salazar está la realización o la construcción de nuevas masculinidades, una nueva idea de lo que significa ser hombre, que entre otras cosas, aprovecho el tema de que estamos creando, sembrando, arando y construyendo pilares para la paz, significa paz, paz en los lugares, paz en la sociedad y otra cosa que no debe perderse de vista, paz en la conciencia interior, no solo de las mujeres que son agredidas, porque el tema gira en torno a la violencia, sino paz para la conciencia de los propios hombres, muchos de los cuales viven atormentados por una idea equivocada de lo que en nuestro mundo significa ser verdaderamente hombre. Y la verdad se necesita, porque en un mundo donde predominan los machos, escasean los verdaderos hombres. Bueno, deseo que tenga gran éxito, doctora maestra Salazar, y por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la doctora Ana Liliana Salazar Zarco para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, y muy bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Si me pudieran apoyar, ya listo. Bueno, voy a presentar, solo me confirman que se vea, por favor. ¿Sí se ve? Adelante, por favor. Bien, pues muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a la INAFED por la invitación y totalmente de acuerdo con el licenciado Valle. Yo creo que estos temas de género no solo corresponden a las mujeres, sino que necesitamos que los varones, que los compañeros también se inmiscuyan en la temática, porque pues si no dejamos a la mitad del mundo también fuera de la discusión de esta problemática seria que es la desigualdad y la violencia de género. Bueno, pues como ya lo ha mencionado también la licenciada Chávez, muchas gracias. Esta es la primera sesión, el seminario se llama Con la igualdad de género creamos paz. Esta es nuestra primera sesión, visibilización y prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, caminando hacia la paz. Yo soy una persona que está convencida que el tema de la igualdad de género trae muchos beneficios, no solo personales, sino colectivos, sociales, y uno de ellos es que es un gran pilar para la construcción de paz, no solo para la erradicación de la violencia, sino también para la construcción de paz. Entonces, para mí, pues, hablar, dialogar, reflexionar sobre la temática de la violencia y la desigualdad de género no solo es un tema meramente académico, sino tiene que ver incluso con un posicionamiento político, con una práctica política en todos mis espacios. Entonces, pues que me hagan esta invitación y poder dialogar con ustedes, pues para mí es un placer. Y bueno, pues antes de comenzar el diálogo, a mí me gustaría que me regalaran unos segunditos de su tiempo ahí donde están, cómo están, lo que estén haciendo. Solamente vamos a prestar atención a nuestra respiración.
Vamos a respirar de manera consciente. Quiero, no, sin modificarla todavía, que se hagan conscientes de la manera en la que están respirando. Que se hagan conscientes de la postura corporal que tienen. Que se hagan conscientes de su cuerpo. Y respiramos profundo y lento ahora. Vamos a modificar nuestra respiración. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Vamos a sostener en 4 tiempos. Y vamos a exhalar en 4 tiempos. Si podemos, hagámoslo solo por la nariz. Y me hago consciente de mi cuerpo, de cómo está, cómo se siente. Y elijo una palabra que describa cómo está, cómo se siente mi cuerpo en este momento. Y esa palabra va a responder a las preguntas, cómo llego a la conferencia, cómo me siento. Y les voy a pedir que por favor escriban esa palabra en el chat, una palabra. Cómo llego, cómo me siento al iniciar esta charla. Una palabra la pongo en el chat y voy a estar leyendo tranquilo, cansada. Muy bien, gracias. Lo importante acá no hay respuestas, no hay respuestas correctas o incorrectas, todas son valiosas. Expresaban. Lo importante de este ejercicio es que podamos reconocer cómo llegamos, cómo estamos, que podamos mirarnos, mirar nuestro cuerpo, mirar nuestras emociones. Relajada, desanimada, inquieta, tranquila, bien. Muchas gracias. Pueden seguir colocando su palabra en el chat. Ahora tal vez no me dé tiempo a leer, pero después podré hacer una lectura de todo lo que escriban. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el propósito? También por ahí ya la licenciada Chávez nos había compartido el propósito de este espacio, que es visibilizar prácticas cotidianas que son constitutivas de la violencia laboral, particularmente las que van en contra de las mujeres en el ámbito del trabajo, para aportar en la recuperación de espacios de trabajo como ambientes seguros, de no hostilidad y libres de discriminación basada en el género. Y este primer charla es muy importante porque además lo estamos haciendo en la semana del marco, el gran marco que es el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que es una conmemoración justamente que busca aportar a la erradicación de la violencia de mujeres y de niñas en este país y en el mundo. Y bueno, pues la violencia en el ámbito laboral, ¿en qué consiste y cómo se manifiesta? Empezamos pues este diálogo con esta gran pregunta. La violencia laboral es cuando cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia de género, ocurre en el ámbito del trabajo. Entonces suele denominarse violencia laboral, sin importar si ésta se ejerce en el sector público o en el sector privado. Es decir, cualquier manifestación de violencia que se den en el espacio laboral, particularmente la de género, es violencia laboral, siempre y cuando esté en este espacio. Esa es como la primera gran característica para hablar de violencia laboral, es cuando se da en este espacio. Y pues a mí, y creo que a muchas acá la que más nos preocupa, porque además había sido parte de las lógicas estructurales y se había normalizado, pues es la violencia de género. Y entonces nos parece muy normal que los espacios de poder donde se toman decisiones sean hombres y los espacios operativos donde se realizan los trabajos cotidianos pues sean usualmente mujeres, ¿no? Ahí ya estamos hablando de marcas de género.
Es decir, empieza a ser incluso ahora muy sutil este tema de violencia de género y a lo largo de la charla ir explicando por qué, ¿no? Y entonces decimos, claro, tenemos más mujeres en nuestro espacio laboral que hombres, por ejemplo, pero los varones son los que están en la cúspide de las estructuras y son los que están tomando las decisiones, mientras las mujeres estamos en la base. Esto no puede leerse como claro, son más mujeres en las bases que hombres en espacios laborales, pero la calidad de esos espacios dista y donde se toman las decisiones, es decir, los espacios de poder es donde sigue estando lo masculino, siguen estando los varones. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, este tipo de violencia vulnera la dignidad, seguridad, salud y bienestar de todas las personas, la violencia en el espacio laboral, porque impacta negativamente a las y los trabajadores, a las y los patrones y a las familias de ambos grupos, así como a sus comunidades, sectores industriales o económicos, donde se desempeñan y a la sociedad en su conjunto. En particular, vulnera el derecho a contar con un trabajo productivo decente para todas las personas y la reducción de las desigualdades. ¿Y por qué es tan importante hablar de violencia laboral? Porque creo que la mayoría de personas que estamos acá pasamos más tiempo en nuestros espacios laborales que incluso en nuestros espacios familiares, ¿no? Y ya no hablamos de nuestros espacios personales, ¿no? Que a veces son muy contados y tenemos por ahí que em, negociar incluso los tiempos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con nuestros alrededores para poder hacer uso de espacios personales. Espacios familiares, bueno, claro, ahí pasamos también, yo creo que es el segundo espacio donde está el mayor de nuestro tiempo, pero el primero en definitiva creo que es el espacio laboral. Entonces, hablar de espacios laborales violentos, es decir, espacios donde pasamos la mayor cantidad de tiempo de nuestro día y que sean violentos, estamos hablando entonces no solo de la vulneración de un derecho, del derecho a un trabajo digno, sino también a una serie, sistemáticamente se hace una violación a otro tipo de derechos, particularmente los personales, ¿no? A una vida libre de violencia, a una vida digna, etcétera. Entonces, por eso es importante hablar de espacios laborales, espacios de trabajo libre de violencia, y que yo sé que es muy complicado y es muy difícil, ¿no? Y ustedes solamente revisen cómo es el espacio laboral en el que están y pues lo importante de estas charlas es que podamos empezar a replantearnos cosas, a reflexionar cosas y en colectivos poder construir alternativas para espacios eh, eh, dignos, para espacios no violentos, para espacios seguros, para espacios donde se pueda incluso construir la paz. Bueno, la violencia laboral atenta contra el principio de no discriminación e igualdad de trato de las personas, así como los derechos a la salud, el bienestar, incluida la salud mental de hombres y mujeres. Es decir, cuando tenemos violencia en el espacio laboral, se vulnera el espacio a la no discriminación, se vulnera el espacio y el derecho a la no discriminación, se vulnera el derecho a la igualdad de trato, se vulnera el derecho a la salud física y se vulnera el derecho a la salud mental. Comprender el uso de la fuerza o poder moral o psicológico contra una persona, y la violencia laboral es eso, el uso de la fuerza o el poder moral o psicológico contra una persona o grupo que puede causar daños físicos, sexuales o psicológicos, considerando que el acoso sexual y psicológico, las amenazas, el acoso laboral, el abuso emocional, la intimidación y toda conducta que crea ansiedad, miedo y un clima de desconfianza en el lugar de trabajo son parte del problema de la violencia laboral. Hasta aquí, solo ahí no tienen que respondérmelo a mí, es más bien para que ustedes puedan ir haciendo la reflexión. ¿Qué tanto de esto hay en sus espacios laborales? ¿Cuántas prácticas o podemos identificar prácticas donde se use la fuerza o el poder moral o psicológico para causar daños físicos, sexuales, psicológicos en nuestros espacios? Hay formas, hay dinámicas que crean ansiedad, que crean miedo, ¿no? Que bajan la autoestima de otras personas o de mí misma. Hay clima de confianza o de desconfianza. No me lo respondan, solo vamos revisando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
en el 2014 reconoció que el acoso laboral existe como hecho con consecuencias legales. Y yo sé que pareciera que no, porque todavía en los espacios laborales siguen habiendo prácticas violentas. Y pareciera que entonces no hay castigo. Bueno, la noticia es que sí hay consecuencias legales, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para estos espacios, ¿no? Y entonces vamos viendo cuál es el problema. Si hay consecuencias legales para la violencia dentro de espacios laborales y sin embargo sigue habiendo la violencia dentro de esos espacios laborales, ¿qué es lo que no está conectando, ¿no? ¿Por qué sigue ocurriendo cuando tenemos recursos legales? O sea, y ya podemos irnos preguntando, ¿será entonces que no los estoy usando o no los estamos usando como colectivo, como comunidad dentro de un espacio laboral? No lo sé. Vamos a seguir y luego al final dejamos un espacio para las reflexiones. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación proporcionó una definición legal y estableció incluso una tipología de la violencia laboral. Esto es muy importante porque entonces lo que quiero decir con esto es que tenemos instrumentos legales que pueden sostener denuncias. La Suprema Corte de Justicia estableció que el acoso laboral o mobbing, en su anglicismo, también conocido así, consiste en las conductas que se presentan dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador de agredir o controlar o destruir o mermar en la víctima su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad. Es decir, y ya vamos caminando hacia los efectos del acoso y de la violencia laboral, del hostigamiento laboral. Estas consecuencias se dan en la persona en primer momento, de manera directa. Sin embargo, se traducen, por eso decía al inicio, pues en manifestaciones de, o estas manifestaciones de violencia se traducen también en nuestras relaciones, impactan, mejor dicho, en nuestras relaciones o en las relaciones del trabajador, de la trabajadora en otros ámbitos. No se queda solo en el espacio laboral, se traslada al espacio familiar, se traslada al espacio de amistades, incluso, ¿no? Se traslada al espacio social, vecinal, comunitario, porque entonces va mermando la energía y las intenciones de cooperar, de transformar la realidad. La violencia laboral se manifiesta a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso ante la falta de continuidad de la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo. Es decir, si en algún punto, ¿no?, recibimos algún maltrato de alguno de los compañeros o compañeras dentro de nuestro espacio laboral, eh, puede incluso todavía entenderse, ¿no? Como, bueno, pues en efecto tiene un mal día, en efecto no se justifica, ojo, no estoy diciendo que eso justifique las acciones o las reacciones violentas, pero pueden darnos, ¿no?, cierto sesgo eh, que nos permite pensarlo como pues un acontecimiento aislado de violencia. Pero si esto se vuelve constante y cotidiano, entonces estamos hablando ya de violencia laboral, de acoso u hostigamiento laboral y por lo tanto estamos hablando de un delito. Insisto, pareciera que esto no es un delito porque creemos que no hay castigo, pero lo acabamos de ver. La violencia laboral ya es un delito y tiene consecuencias legales. Bueno, esta violencia laboral se manifiesta en una dinámica en la conducta hostil que varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, su salud integral, libertad o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte.
la violencia laboral ya en un marco internacional, bueno, es tan penada que incluso en términos, en términos nacionales tenemos esto de la norma 35 contra la discriminación laboral. Y pues yo en algunos espacios fui enlace, ¿no? Para mejorar algunas prácticas dentro del espacio laboral. Creo que esto es muy importante. No solo tenemos instrumentos como el de la Suprema Corte de Justicia, sino también tenemos, por ejemplo, la norma mexicana, la norma 35, ¿no? Contra la discriminación. Hagamos uso de estos instrumentos, compañeras, compañeros. La violencia laboral realmente se vuelve un problema. Yo había estado revisando justo para esta charla algunos de los factores de riesgo psicosociales en espacios laborales y realmente estoy no solo asustada y ocupada, pues pensando en cómo reducimos estos espacios violentos, ¿no? Y estas dinámicas violentas dentro de los espacios laborales, sino que incluso en esta revisión de factores pensaba, ¿qué le pasa a México como país? México es de los países con jornadas laborales más largas. Somos de los países donde las personas trabajan más. Y lo interesante y lo que creo que sí nos pone a reflexionar es que aunque seamos un país con la cantidad de horas, con cantidad de horas laboradas pues más largas, no se ve reflejado en nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, aunque somos un país que trabaja mucho, eso no se ve reflejado en nuestra productividad. Entonces hay algo que no está funcionando. En cambio, países que tienen jornadas, laborales reducidas, parece que tienen mayor productividad. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque creo que es importante empezar a plantearnos pues la posibilidad de mejorar nuestra productividad disminuyendo las horas laborales para poderle dar, y esto es norma mexicana, mayores beneficios a nuestros horarios, por lo menos los familiares, ¿no? Y la norma mexicana dice que necesitamos generar acciones de flexibilización de los horarios de trabajo para poder aumentar o atender medidas que cubran necesidades personales, familiares y de hogar. Eso es muy importante porque si pasamos tantas horas en nuestro trabajo y le dejamos de dar horas de calidad a nuestra familia, por supuesto que eso va a mermar nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Y por supuesto que también otro dato, México tiene las mujeres más estresadas del mundo, de las mujeres más estresadas del mundo, los índices de estrés en mujeres más elevados. Entonces, por supuesto que este tipo de violencias pues va a mermar no solo la calidad de vida de las personas, sino pues también la calidad de vida en términos sociales, comunitarios, no vecinales, familiares, y pues sí, en nuestro espacio laboral no vamos a rendir y no vamos a tener la productividad que se espera. ¿Cómo saber que se trata de violencia laboral y no de otro tipo de violencia? Bueno, pues que les decía, porque se generan las instalaciones del lugar de trabajo, en cualquier lugar donde la persona trabajadora requiere estar o ir con motivos de sus labores, en relación con sus actividades de trabajo, porque se da cuando el acto es resultado directo de sus tareas o labores, cuando incluso es en los trayectos para llegar o salir del trabajo, cuando se trata de acoso o abuso sexual y en la esfera de su trabajo, incluyendo el acoso telefónico, por ejemplo, o en correo electrónico o en redes, ¿no? Ahora con la pandemia nos dimos cuenta, pues, que en las dinámicas por Zoom, ¿no? Se escuchaban, o alguien a lo mejor por ahí pudo ver, notar cómo se generaban estas relaciones de violencia. La violencia laboral cometida en contra de las mujeres por razones de género es un problema porque son los objetivos principales de la violencia de género en el ámbito laboral y los agresores son generalmente hombres. La discriminación laboral
por ser mujer. Ahora les vamos a compartir un testimonio, más bien 3 testimonios que narran la experiencia de mujeres que fueron discriminadas o que sufrieron violencia de género dentro del espacio laboral. Entonces yo paro mi presentación hasta aquí. Entré a un casting para ser presentadora de televisión y lo primero que hicieron fue mirarme los dos, desde los pies hasta la cabeza. Sus palabras fueron textualmente: ¿qué cuerpo que tienes? Se puede sacar algo de ti. Lo miré y por donde puse el frente puse la espalda. Automáticamente los dos ni siquiera miraron mi currículum de vida, simplemente miraron mi cuerpo. Entonces reflexioné: ¿soy más importante por mi cuerpo o por mi intelectualidad? ¿Es más importante lo que presento o lo que soy en esencia? En mi caso fue una vez cuando estaba haciendo prácticas en un medio de comunicación, tuve que hacerle una entrevista a un artista y cuando me reuní con él, al verme, él me hizo un comentario como diciendo que él esperaba que le hiciera la entrevista un periodista de verdad y no una amiga de su hija. Ante ello yo no supe muy bien cómo reaccionar, le comenté que bueno, estaba haciendo prácticas y que aún así pues le hice la entrevista, todo transcurrió normal, él estuvo muy contento con el resultado, pero luego cuando lo comentaba con mis compañeros y les dije el comentario que él me había hecho, me dijeron que no, que yo tenía que defenderme y que decir que yo era periodista, claro que sí, aunque estuviera haciendo prácticas. Durante mi etapa en una gran empresa de comunicación, las reuniones de gabinetes, en concreto uno de los directivos, se refería a mí como la nena. Esta situación me hacía sentir incómoda y al final decidí comentárselo en este caso a mi jefa, la cual me explicó que no era un calificativo que usara hacia mí por un tema de nivel, sino todas las mujeres de esa empresa eran las nenas. Decidí no asumirlo como normal y cuando se me apelaba por este término no reaccionaba. Aún así sé que a día de hoy ya no trabajo en esa empresa, pero todas las mujeres de esa empresa siguen siendo las nenas, independientemente de que sé que a todas les resulta incómodo. En ese caso yo no reaccioné quizás de la manera que me hubiera gustado, apelándolo a él directamente por la diferencia de poder, pero creo que es importante reaccionar y en este caso me hubiera sido muy fácil que la gente que estuviera a mi entorno le hubiera apelado a él directamente porque tenía mucha más confianza que yo. Habré tenido unos 20 o 21 años. Era mi primera entrevista laboral para hacer unas prácticas. La conversación con la persona que me entrevistó fue completamente fluida. De repente nos dimos cuenta que teníamos gente en común y casi que parecía una conversación entre amigas. Cuando me estoy yendo, la chica me mira y me dice: mira, en realidad estamos buscando hombres porque las últimas 3 chicas se nos embarazaron. Pero bueno, voy a hacer lo posible. Yo me quedé helada y me fui directo a la universidad a denunciar a esta empresa. Al final despidieron a la chica y tomaronme las medidas necesarias, pero yo sentí el peso de ser mujer sobre mis hombros. Entendí que la vida no iba a ser la misma, mi carrera no iba a ser la misma, mi trabajo no iba a ser el mismo si yo era mujer o si era varón. Y eso es terrible, porque con 21 años aprendí que si yo quería ser mamá y tener familia y estar en pareja, no iba a ser lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de este problema? Estamos en el 8M y hay que luchar. Hay que luchar para que sea exactamente igual ser varón o mujer, para que estemos en los trabajos, en los puestos de poder, porque sin esto es imposible cambiar las cosas. Este 8 de marzo yo voy a estar enfrente, voy a hablar de la discriminación laboral, porque yo soy más que un cuerpo, yo soy una mujer. Episodios como estos evidencian todavía más que existe un techo de cristal para las mujeres y que a veces nos hacen pensar que no somos todos iguales, pero sí, somos capaces igual que cualquier otra persona. Bien.
Respiro profundo, lento, me hago consciente de cómo me dejó esta información. Escribo en una hoja, en un papelito, sensaciones corporales, emociones, pensamientos o ideas. Me deja este video, esta información. Y quien quiera compartir en el chat nos puede escribir su respuesta en el chat. Damos unos minutitos. Sentimientos encontrados, coraje, impotencia nos ponen por acá. Acá también les ponían un comentario. En las empresas privadas es donde más se ve la exigencia de los horarios de trabajo. Incluso no vi mi contrato más que el día de la contratación. Pues lamentablemente no solo pasa, ¿no? En espacios privados. En el sector gobierno, que es el espacio donde nos compete a todos y todas acá, también ocurre, lamentablemente. Necesitamos comenzar a generar acciones que nos permitan modificar estos espacios y estas prácticas de violencia. Primero, desestructurar esta noción que tenemos ya normalizada la violencia, ¿no? Que muchos actos, pues es que así es, los hemos normalizado en nuestras narrativas, lo podemos ir detectando. Pues es que así ha sido siempre. Pues es que el jefe, la jefa puede gritarme, puede violentarme, ¿no? Puede insultarme incluso, puede ser violento, puede ser pasivo-agresivo o pasivo-agresiva. Por acá leo, dice, triste porque les puede llegar a pasar a las mujeres. No, pues nos pasa. Qué gran desventaja, inquieta, impotente recordar experiencias pasadas. Yo lamento. Inicio familiaridad con las situaciones, impotencia, lo siento. Mirza y Lidia, me siento identificada. Maru, lo lamento. Impotencia, aunque he manifestado a mis jefes y son omisos. Pues creo que ya estamos viendo, no solo pasa en el video en España o en Argentina, de donde sean las chicas, pasa en México, pasa en otros espacios, tal vez nos está pasando en nuestro presente. Y por eso es importante no solo reflexionar, insisto, sobre estas dinámicas, sobre estas problemáticas, sino buscar maneras de ir resolviendo la situación. Manifestaciones de la violencia laboral cometida contra las mujeres suelen justificarse, directa o indirectamente, porque la víctima no se comporta conforme a un estereotipo o rol de género socialmente asignado. O bien, al contrario, los agresores se comportan conforme a un rol que les permite no respetar la esfera individual de las mujeres. Por ejemplo, esto de pedir pruebas de embarazo para contratar a alguien, ¿no? Todavía no hace muchos años, o sea, compartiendo con amigas, mujeres cercanas, ingenieras principalmente, pues sí, me decían que se les pedían pruebas de embarazo para ser contratadas, ¿no? El tema de la maternidad para muchas sigue siendo una problemática, sobre todo pensando en los tiempos, ¿no? En los tiempos laborales. Las principales violencias cometidas contra las mujeres en el trabajo es el acoso sexual, porque sirve como balance contra el empoderamiento de las mujeres, motivando el control y dominio sobre ellas. Y qué triste que uno de los delitos que más ocurre y que menos se denuncia tiene que ver con abusos sexuales. En el ámbito familiar, por supuesto, pero en el ámbito público, en la calle, pero también en el ámbito laboral. Por acá nos ponen emociones encontradas. Muchas veces algunas cosas las vemos mal y para no crear conflictos nos quedamos calladas. Claro, porque además tenemos todo la carga de estereotipos
y estigmas por ser mujeres, porque entonces si tú dices, si tú manifiestas, eres una problemática conflictiva que no quiere, eh, y que esto es bien importante, y gracias por compartirlo, compañera Rosario. En algún momento incluso yo me confundí, ¿no? Debo compartirlo, porque entonces yo decía, claro, es que hablar de la violencia de género dentro de las comunidades, particularmente pienso en mi tesis doctoral, dentro de las comunidades indígenas, es que estoy rompiendo o hay posibilidad, y hablarlo con las compañeras de esta comunidad indígena y que empiecen a cuestionar la violencia de género, rompe con la comunalidad, rompe con la comunidad. Y yo me confundí y creí que tal vez así podía ser, hasta que una amiga, una profesora feminista también, me dijo, no, lo que rompe con la comunidad es el patriarcado, la violencia machista, es la violencia de los varones ejercida dentro de la comunidad. Cuestionarla no rompe con la comunidad. Cuestionarla los incomoda, rompe con sus privilegios y por eso van a decir que rompes con la comunidad, pero no es así. Es esa violencia, la violencia machista, la violencia patriarcal, la que genera esa ruptura. Y nos pasa, ¿no? Lo mismo acá con el comentario de la compañera Rosario, ¿no? Dice, para no crear conflictos nos quedamos calladas. Incluso, fíjense cómo está tan normalizado en el argot cotidiano que hay hasta dichos, ¿no? Calladita, te ves más bonita. Y entonces, como quiero ser bonita, no quiero ser bonita, es decir, un producto para satisfacción de lo masculino, porque además habría que preguntarnos bonita para quién, bonita según quién, qué es ser bonita. Y como está el mundo pensado a partir, ¿no? Es androcéntrico, pensado a partir de lo masculino, entonces nos vamos configurando a partir de lo masculino. Y por eso a veces nos quedamos calladas ante los conflictos, para no ser conflictiva, para no ser problemática, para ser tratada como una verdadera mujer que entiende, que es comprensiva, que es amable. Y dice, y es más feo que a veces eres violentada por otra mujer y mucha impotencia por no poder hacer nada. Claro, porque estamos construidas también en el sistema patriarcal. No solo los varones están configurados en el sistema patriarcal, nosotras también. Y entonces desde ahí nos vamos comportando, nos vamos construyendo nuestras narrativas, actitudes y prácticas. Y entonces, o somos, porque entonces solo hay dos posibilidades, o somos las mujeres que son las sumisas y son las víctimas, o somos las mujeres que no queremos entrar en este patrón de la víctima y entonces nos convertimos en la victimaria. Y a veces no podemos salir de estos dos roles, ¿no? La idea pues es que podamos irnos planteando otras maneras de configurarnos como mujeres, irnos deconstruyendo, descolonizando como mujeres dentro del patriarcado para empezar a construir a la mujer, a las mujeres que realmente queremos ser, ¿no? Mujeres libres, mujeres que pueden tener una vida libre de violencia, libre de acoso, libre de violencia sexual, libres de violencia laboral. Enojo, tristeza, no quedarme callada. En efecto, para allá vamos, Nancy, ¿no? Más que preocupada es ocuparme desde mi ámbito laboral y a mi alrededor y participar día a día para seguir concientizando tanto hombres y mujeres de esta problemática. Muy bien, voy a continuar por acá, ya veo que están que están bastante participativos, participativas. Muchas gracias. Voy a continuar y en un momento regreso. La encuesta nacional sobre discriminación de relaciones en los hogares de 2016, la INDIRE, nos habla de que la violencia laboral en contra de mujeres a nivel nacional para 2016 era de 26.6 entre las mujeres de 15 años o más, ejercida por sus jefes y o compañeros en formas de discriminación y acoso. Entre 2011 y 2016, el 11.8% de mujeres que trabajaban les fue solicitada prueba de embarazo.
Los actos de violencia laboral contra mujeres tienen un impacto desproporcional que les afecta con mayor gravedad en virtud de su posición de desigualdad material y discriminación en todas las esferas de la sociedad. Porque además, y si nos vamos a otra estadística que no puse aquí, pero la pueden por ahí buscar en sus portales, en sus dictadores, es que además tenemos en México el tema de que las cabezas de familia son mujeres. Jefas de familia son mujeres, mujeres que no tienen el apoyo de las parejas. Entonces, mujeres que sostienen familias que viven violencia laboral difícilmente van a denunciar, porque no solo están aterradas por estas dinámicas de violencia, sino que además se condicionan sus espacios laborales y por lo tanto sus recursos económicos. Imagínense lo terrible que es para las mujeres que son jefas de familia estar en este tipo de, inmersas en este tipo de espacios con violencia laboral. Porque además, compañeras, compañeros, pensemos, cuando somos víctimas de violencia, en realidad se merma no solo nuestra autoestima, sino nuestra fuerza, nuestra posibilidad de denuncia, porque es entrar en un conflicto, en una querella. Y eso nos demanda emocionalmente mucha energía. Entonces, visualicemos lo complicado que es estar dentro de un espacio laboral. Pues eso no debería de suceder. No deberíamos estar pensando en cómo lo resolvemos. Bueno, ese es en mi sueño, ¿verdad? Y pues en este horizonte sí de vida digna de todos y todas. Ejemplos de violencia de género en el ámbito laboral. El comportamiento más común se relaciona con la subordinación o sumisión que se espera de una mujer. Es decir, inicialmente no podría ocupar una posición de dirección o de mando. Piensen ustedes, ¿no? Tampoco me den la respuesta. ¿Cuántos hombres están en posiciones de mando dentro de sus espacios laborales? Para acabar pronto, ¿cuántas mujeres hemos tenido? Somos la mitad del mundo. ¿Y por qué esto es importante? Somos la mitad del mundo. 50 más 1% de la población en el mundo y en México somos mujeres. Y así nos vamos con estas estadísticas, seguramente en sus municipios, en sus estados, más o menos se da la misma, el mismo dato, el mismo indicador. Somos la mitad del mundo nos pertenece, la mitad de los cargos nos pertenece. ¿En cuántos cargos de poder, de decisión hay mujeres? Veamos nuestros organigramas. No me lo respondan aquí, no lo trabajen si quieren ahora, pero si hagan este ejercicio de revisión. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Y cuántos hombres y cuántas mujeres están en estos espacios de toma de decisión? Y si lo hacen, es válido desobedecerla o bien por el solo hecho de cumplir su labor o dar órdenes se le considera mandona o masculina. Esta actitud podría ligarse a que la mujer sufra cierto tipo de violencia a pesar de que se encuentre en una posición jerárquica de mando. Y entonces las que suben a estos lugares, estas posiciones de mando, entonces o no se les toma en cuenta o bien se les estigmatiza también. Algunas sí, seguramente que habemos mujeres que tenemos prácticas violentas, por supuesto, pero no, también es cierto que no todas o no todo el tiempo. A veces en realidad solo generamos resistencias porque son mujeres las que están en esas posiciones de poder, ¿no? Digo, insisto, también estamos construidas en este sistema patriarcal y ejercemos el poder desde el patriarcado. La idea es empezar a desestructurar estas formas de ejercer el poder, incluso de concebir el poder, porque lo concebimos muy patriarcalmente, muy occidentalmente y es totalmente jerarquizado, como si el poder solo pudiera ejercerse de manera jerárquica. Yo creo, honestamente, que no, que hay otras maneras y que si no las hay, necesitamos construirlas. Otro ejemplo es que, al contrario, si una mujer se encuentra en una posición de menor jerarquía, se considera válido no escuchar ni valorar sus opiniones, porque pues ni siquiera tiene cabida en la jerarquía. Y aunque sea una mujer que tiene ideas, que tiene creatividad, pues no se le escucha simple y sencillamente porque está en una posición menor. Eso, el configurar la vida social de las jerarquías también es muy patriarcal y muy occidental. Dice
Ujú. No escucharla porque ella debería obedecer, no tener ideas, no ser creativa, no pensar, siendo susceptible de sufrir cualquier tipo de violencia que desvalorice su trabajo. En algunas ocasiones también los hombres castigan a las mujeres por ingresar a lugares de trabajo tradicionales para los hombres y por abandonar el trabajo femenino como el cuidado de la casa y de la familia como si solo fuera nuestra responsabilidad, o sea, de las mujeres, o bien porque no son capaces de mantener ambas responsabilidades, porque además estamos obligadas a cumplir de manera casi perfecta en los dos ámbitos. Y tenemos que ser la mejor trabajadora en nuestro espacio laboral y también la mejor mamá, la mejor esposa en nuestros ámbitos íntimos domésticos. Y aquí, por ejemplo, entonces ya no es tan casualidad que el violentómetro, este tabulador que nos ayuda a medir la violencia de género, no es casualidad que haya salido del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y por qué digo que no es casualidad? Porque justamente en esta institución el tema del acoso y del hostigamiento sexual a las compañeras que entraban, tanto como docentes como estudiantes, era brutal, porque entraron, o sea, estoy hablando de los 80s, 90s, inicios del siglo XXI, porque no eran carreras para mujeres. ¿Cómo las mujeres van a hacer carreras de ingeniería, de física, matemáticas, y eso solo lo hacemos los varones? Porque pues, los varones son los únicos que pareciera que tienen derecho de pensar. Entonces, no es casualidad que haya nacido ahí. Este gran instrumento que lo agradecemos, por supuesto, hoy en día, no es casualidad que haya salido de ahí, ¿no? Y tampoco lo digo yo, lo dicen varios estudios y varias encuestas que se hicieron dentro del Politécnico, donde, pues, evidentemente, fue un escándalo la violencia que se generaba hacia las mujeres que entraban en estos espacios masculinos. Con frecuencia, otro ejemplo es que suele asociarse la idea de que el acoso sexual en el trabajo no existe, que es normal, pues es parte de la idea de que las mujeres deben ser conquistadas o halagadas, y en consecuencia los hombres se comportan con un sentido de propiedad hacia sus colegas y realizan constantemente bromas, comentarios sobre su apariencia, hacen aproximaciones, tocan, ¿no? Tocamientos sin solicitar permiso, ¿no? O incluso agresiones sexuales. Discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Pues despido porque la trabajadora se pudo haber embarazado por cuidados maternos y de índole familiar o por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Sobre las mujeres están puestas las miradas para que cualquier acción, actividad fuera de los cánones, incluso morales de la institución, entonces se le puede ejercer violencia e incluso se llega a promover violencia. Dice, si las condiciones de trabajo no permiten conciliar la vida familiar con la vida profesional, por acá justo nos aparecía, ¿no? Compartían alguno de los comentarios que decía justamente eso, los horarios laborales. Yo lo sigo pensando en serio, eh, ¿cómo es posible que hayamos normalizado trabajar tantas horas, estar tantas horas fuera de casa, más las horas que nos implican los traslados? ¿En qué momento podemos tener vida familiar, eh, tiempo de calidad con nuestras familias? O sea, yo estoy en esa reflexión, realmente estoy, o sea, preocupada, pero también ocupada preguntándome en qué momento lo normalizamos y en qué momento además creemos que eso, que la vida laboral es prioritaria sobre nuestra salud mental y emocional y sobre nuestros espacios familiares. Híjole, ¿no? Mm, dice, por acá leo algunos comentarios. eh, Dice, claro, hemos tenido jefas duras, ¿no? Violentas, esto que les digo, pues es que no tenemos mucha opción, o somos las sumisas, o sea, somos las sumisas violentadas, o somos las violentadoras. No hay mucha opción. Por supuesto que esta reflexión no solo es sobre lo masculino, no estoy diciendo que los hombres sean los enemigos, estoy diciendo que el sistema patriarcal es el enemigo. La configuración de lo femenino y de lo masculino sobre el espacio laboral. Sin embargo, y claro que hay mujeres que ejercen violencia, sin embargo, el problema sigue siendo, sí, como dijo el licenciado Valle, ¿no? Que está haciendo los varones para deconstruir, para replantearse sus privilegios. Claro, nosotros ya lo estamos haciendo,
Sin embargo, dentro de las estructuras, aunque seas una mujer dentro del espacio directivo, seguramente siguen teniendo manifestaciones violentas contigo por ser mujer. Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo, que son los que permiten justamente la violencia dentro del espacio laboral. El primero de ellos son las relaciones de poder, circunstancias y condiciones del trabajo y condiciones psicosociales. Relaciones de poder, cuando no podemos ni siquiera acercarnos al jefe, ¿no? Porque entonces hay filtros. Y en esos filtros, pues se va perdiendo, en cierto sentido, la profundidad de las ideas o de las solicitudes, ¿no? Bueno, pues ahí, ojo, porque estamos ante relaciones de poder jerarquizadas. Circunstancias y condiciones de trabajo. Cuando no tenemos espacios y condiciones laborales pertinentes a nuestras funciones. Y condiciones psicosociales, esto que les digo, pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestros espacios familiares. Ya desde ahí necesitaríamos replantearnos, pues, qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué acciones podemos impulsar para a lo mejor no todas las semanas, a lo mejor no todos los días, pero sí la mayor cantidad de tiempo posible, de días posibles, generar espacios que nos permitan mayor tiempo con nuestra familia, ¿no? Otros factores de riesgo son los derivados del tipo de actividad laboral que se desempeña, ¿no? Quienes salen mucho a territorio, por ejemplo, ¿no? Tenemos protocolo para salir a territorio. Tenemos ciertas condiciones, es decir, si te vas 3, 4 días al territorio, sabemos que cuando salimos de comisión a territorio, pues le damos el día completo al trabajo, desde muy temprano hasta muy tarde. Cuando regresamos de esas comisiones, se nos dan días para pasar con nuestra familia, porque estuvimos 3, 4 días fuera. Y a veces ni tiempo de hablarle por teléfono a los hijos, a las hijas, a la pareja, a la mamá, al papá, con quien sea que vivamos. Se nos dan algunos días para poder compensar tantos días fuera de nuestras casas. ¿Tenemos protocolos de seguridad cuando salimos a territorio? Si no, pues estamos entonces ante factores de riesgo. Otro factor de riesgo es justamente el hecho de ser mujer, por estas condiciones estructurales e históricas. Porque el patriarcado es estructural, es violencia estructural e histórica, que se ha normalizado. 6 grupos de personas trabajadoras con mayores riesgos de sufrir violencia. Problemas, ¿no? Personas con algún tipo de disminución de movilidad, de visual. ¿Sí? Personas de la tercera edad, ¿no? Mujeres embarazadas. Tenemos protocolos para atender, para acompañar a nuestros equipos, para brindarles seguridad, para brindarles tranquilidad, para que haya factores psicosociales que les permitan mejorar su trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver si se ve y si no por acá las voy a leer. Voy a leer algunas consecuencias de la violencia laboral. A nivel personal, ansiedad, sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, infravaloración, apatía, distorsiones cognitivas, no me concentro, no puedo prestar atención, tengo problemas de memoria, comportamientos sustitutorios, y entonces empiezo a consumir sustancias o a tener conductas de evitación. Agravamiento de problemas previos, como enfermedades o trastornos diversos. Trastornos psicosomáticos, somatizaciones múltiples, alteraciones del sueño, trastornos de la alimentación. Y entonces resulta que como hasta las 8 de la noche, desayuno como y ceno hasta las 8 de la noche, si bien me va, ¿no? Si no a las 10. Resulta que no puedo dormir, tengo insomnio desde hace varios años, o meses, o días. Trastornos de la conducta social, susceptibilidad, hipersensibilidad, ¿no? Y entonces
ya cualquier cosa por menor que ocurra, yo me exalto, grito, genero no prácticas agresivas, o bien me aíslo, evito, me encierro, no hablo, irritabilidad, agresividad, inadaptación, no salgo, no genero vida ¿no? en mi espacio laboral. Afectaciones graves, indefensión, depresión grave, entonces termino, y no sé por qué, pero todo el tiempo quiero llorar, no quiero ir a trabajar, me siento muy mal, ¿no? Síndrome de estrés postraumático, incluso suicidio, ¿no? Consecuencias de la violencia laboral en el espacio laboral, mal clima y ambiente de trabajo, afectación de la calidad y cantidad de trabajo, interferencia de los circuitos de información y comunicación, descenso de la creatividad e innovación, pérdida de motivación, despreocupación por la satisfacción de los clientes, de los usuarios, reducción de la eficiencia y la productividad, disminución de la calidad de la atención a los usuarios, efectos sobre la imagen, credibilidad social de la empresa, en este caso de los gobiernos, ¿no? de las administraciones públicas, mayor ausentismo y bajas laborales, rotación, aumento notable en las consultas al servicio médico. Ojo, un indicador de que estamos tal vez ante un problema que necesitamos atender es la rotación, ¿no? Si la gente se está yendo del trabajo, está renunciando, si está faltando mucho, ojo, ahí necesitamos, lo interesante, lo importante, la invitación sería revisar qué está ocurriendo. Consecuencias sociales y comunitarias, pérdida de fuerza de trabajo y población activa, aumento del gasto económico dedicado a la baja laboral y a jubilaciones e incapacidades, es decir, si renuncia no tienen dinero, si no hay dinero no tienen consumo, si no hay consumo no hay movilidad, no hay movimiento en nuestra economía. Aumento del presupuesto económico y del estrés de los recursos sanitarios, ¿no? Porque entonces si tenemos problemas, factores de riesgo psicosociales van a derivar en mayores problemáticas de salud pública, desde adicciones, vamos a necesitar más medicamento psiquiátrico, mayor atención psicoemocional, ¿no? De psicoterapia, etcétera. Consecuencias familiares, agresividad e irritabilidad, es decir, nos vamos a veces a desquitar, ¿no? O sea, llegamos y como en el trabajo no puedo gritar, no puedo decir, no, llego a casa, me descargo con quien está en casa, con mis hijos, y luego se vuelven los ciclos de violencia, ¿no? Estos círculos de violencia, y entonces yo le grito a mi hijo más grande, y el más grande al más pequeño, y el más pequeño al gato, al perro, al vecinito, a la vecinita. Abandono, desplazamiento de las responsabilidades y compromisos familiares, porque entonces disminuye, entro en depresión, no tengo ganas de ver a nadie, de salir con nadie. Si de por sí tengo poco espacio, pocos espacios para atender a mi familia, con mi depresión esos espacios se van a volver nulos. Trastornos médicos y psicosociales en otros miembros del sistema familiar, afectaciones de la afectividad y las relaciones interpersonales. Bueno, hasta aquí, híjole, pues sí, bastante preocupante el horizonte, ¿verdad? La realidad. Sin embargo, pues también necesitamos mirar cómo prevenir esta violencia de género en el ámbito laboral. Y algunas acciones, algunas claves es defender la igualdad y la equidad de género en el trabajo. Se trata de contratar, retener y hacer progresar a las mujeres de manera justa e imparcial, no solo porque sean mujeres, estoy de acuerdo, sino que pues tengan esta posibilidad, ¿no? Les demos espacio para su formación, que puedan ajustar sus tiempos si son mamás, ¿no? Si son cuidadoras, que puedan ajustar sus tiempos de tal manera que estos tiempos que le den a la vida laboral pues realmente sean productivos, que ellas no se sientan estresadas, que no se sientan pues que no avanza, ¿no? Esto de los techos de cristal. Consideración a todas las mujeres, reconocimiento del progreso de forma imparcial, exposición de la importancia del tema a través del diálogo con colegas. Tolerancia cero ante el acoso sexual de cualquier tipo. Es importante dejar en claro que hay
No se tolerará el acoso sexual de ningún tipo. Se tomarán medidas contra los perpetradores. Esto es súper importante, tomar cartas en el asunto. Más si ustedes tienen un cargo de responsabilidad donde pueden realmente acompañar a las víctimas y hacer que se generen consecuencias con los perpetradores, háganlo. No existirán represalias en contra de quienes emitan denuncias. Apoyándose de mecanismos de denuncia claros, formales, informales y anónimos. Si no tenemos protocolos para atención del acoso sexual en nuestros espacios laborales, es urgente que tomemos cartas en el asunto, podamos empezar a elaborarlos. Seguimiento efectivo de incidentes a través de encuestas regulares y anónimas. Necesitamos saber cómo está viviendo nuestros compañeros, nuestras compañeras, cómo están viviendo su día a día, su cotidianidad. Grupos focales apoyados de terceros y campañas de concientización, ¿no? Si no podemos, si escapan nuestras funciones o lo que sea, no podemos generar estos grupos, estos instrumentos de seguimiento, busquemos apoyo de instancias que están comprometidas pues con la erradicación de la violencia, ¿no? Y que pueden ser nuestras aliadas en esto. Reconocer y actuar para apoyar a las compañeras en riesgo de violencia de género en el ámbito laboral. Necesitamos hacer comunidad con ellas. Es importante. Hay que reconocer, no niegues la situación cuando esté frente a ti, ¿no? O sea, si somos víctimas o si lo estamos viendo, no hay que negarlo. Responder, hay que responder, es decir, brindar apoyo a la persona que esté pasando por esto, sin juicio, por favor, no enjuiciemos, no, yo que tú haría esto, yo que tú haría lo otro. Las víctimas hacen lo que pueden y nos toca acompañar desde ahí, no como yo lo haría, sino como lo está haciendo. Referencia, invita a la persona que hable del problema con algún superior o con el departamento indicado, a su tiempo. A veces las víctimas no están listas para hablarlo. Necesitamos ser pacientes y acompañar para que cuando esté lista pueda hacerlo de manera que no la revictimice. ¿Qué podemos hacer si conocemos o vemos una situación de abuso? Denunciar. Yo sé que esto es súper complicado, pero necesitamos hacerlo. Factores de protección o factores protectores ante la violencia de género en el espacio laboral. Involucrar pública y conscientemente a las mujeres en ciertos cargos de toma de decisiones, con una intención de fomentar la participación en igualdad de condiciones de las mujeres en todos los niveles, que pues bueno, acá este es justamente un ejercicio para que abona a este factor protector. Establecer un área responsable de atender las peticiones o solicitudes de intervención para que las trabajadoras cuenten con un espacio de conciliación y remedio a la situación cuando las afectaciones no comprometen su bienestar, así como de orientación, acompañamiento y denuncia cuando las agresiones transgreden las leyes penales, civiles o laborales que afectan sus derechos e intereses, ¿no? Entonces, junto con el protocolo de atención a la violencia de género entre espacios laborales, habría que colocar un espacio, ¿no? Una persona con quien se pueda dirigir a aquella compañera que esté viviendo violencia laboral. Creación o adaptación de una ruta interna, esto que les digo, protocolos, modelo para la atención de estas situaciones y acciones para su implementación, y cuidar el procedimiento de denuncia. Esto es súper delicado porque entonces resulta que vamos a denunciar al jefe que también es parte del comité de ética. Por supuesto que eso nos va a aterrar, pero entonces en el comité de ética necesita tener también estas rutas, estos protocolos para si es uno de sus integrantes a quien se le va a denunciar, entonces realmente proceda mediante estos modelos de atención, que no se revictimice a la persona que está denunciando, que su denuncia pueda generarla desde la libertad, la tranquilidad, sin pensar que pueda haber algún tipo de represalia contra ella, y que realmente se cumpla la normatividad y sea sancionada, no tenga consecuencias el actuar de esta persona. Bueno, pues hay protocolos para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual desde la Secretaría de Gobernación, la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres. Por ahí les van a poner en el chat la página
para que podamos ver el siguiente video. Para esto voy a abrir y escuchamos, por favor. Ay, ok, hice mal, perdón. Me da mucho gusto saludarles. Para nosotras, todo tipo de violencia y discriminación son inaceptables y debemos erradicarlas. Por eso, me da mucho gusto saludarles. Para nosotras, todo tipo de violencia y discriminación son inaceptables y debemos erradicarlas. Por eso, en este gobierno hemos asumido un profundo compromiso y tenemos cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual. Estamos muy conscientes de que esas han sido conductas que durante mucho tiempo fueron calladas y solapadas en las instituciones públicas. Por ello, de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública y casi 60 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, unimos esfuerzos y todo nuestro compromiso para actualizar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. La atención a este delito es un tema que nos preocupa y nos ocupa, por lo que cualquier persona que atraviese por una situación de este tipo debe saber que no está sola y que cuenta con nuestro respaldo para encontrar justicia. Para esto creamos este micrositio, donde encontrarás de una manera clara y sencilla cómo identificar si sufres acoso sexual o hostigamiento sexual, qué hacer y cómo denunciarlo, así como qué marco legal te protege y quiénes te van a apoyar. Este protocolo contiene acciones más efectivas con las que lograremos ampliar la protección a las víctimas, evitar en todos momentos prejuicios y estereotipos de género y salvaguardar tus derechos. Te invitamos a entrar a cerotolerancia.inmujeres.gov.mx, consultarlo y difundirlo. Todas y todos tenemos un papel fundamental para prevenir y eliminar estas conductas que son denigrantes e inaceptables. Únete, tengamos cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual. Y pues aquí está, les pusieron en el chat la liga del portal. Yo creo que es súper importante, compañeros, compañeras, que revisemos el portal. Aquí nos dice qué es el hostigamiento, qué es el acoso. Hay algunos otros materiales, videos, ¿no? ¿Por qué ocurre? Nos habla de machismo, estereotipos sobre sexualidad, abuso de poder, una débil cultura de la denuncia. Sí, un tema que ya por acá en los comentarios lo hemos estado compartiendo, ¿no? No es siempre no. ¿Qué hago? Aquí ya es una ruta, nos da rutas. ¿Qué hago ante el hostigamiento y el acoso sexual? ¿Qué se puede hacer? Podemos tomar esta información de base para construir nuestros propios instrumentos. Y pues la invitación, súmate a la cero tolerancia, ¿no? Protocolos, la norma mexicana, la 025 de igualdad laboral y no discriminación. Hay capacitación, cursos en línea para generar protocolos, los contactos del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Función Pública, donde podemos dar seguimiento o más bien nos podemos apoyar para dar seguimiento y atención y seguimiento a cualquier situación que se presente dentro de nuestros espacios laborales.
Y pues ahí están, ¿no? Estos carteles podemos imprimirlos, dejarlos en espacios muy visibles dentro de nuestros inmuebles institucionales, ¿no? Ahí están las rutas que necesitamos hacer, información que debe, yo creo que de socializarse. Pues para enfatizar la violencia laboral también la pueden ejercer mujeres, como bien ya lo han dicho por acá en el chat, y se puede hacer, y lo pueden ejercer hacia otras mujeres y hombres, y también hombres hacia otros hombres. Creo que el tema acá tiene que ver con la violencia laboral, que por supuesto las mujeres estamos mucho más expuestas por un sistema patriarcal, sí lo estamos, y no lo digo yo, lo dicen los números. Y lo dice la normalización que hemos hecho de violencias machistas patriarcales, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Denunciar, empezar a fomentar la cultura de la denuncia. ¿Qué necesitamos hacer? Fortalecer las redes antes, durante y después de la denuncia y acompañar solidariamente desde la sororidad en el caso de mujeres para con otras mujeres a quien vive violencia y a quien está dispuesta a denunciar. Necesitamos acompañarnos, necesitamos vivir estos procesos tan duros, tan difíciles, tan complicados, siempre acompañadas, siempre en comunidad. Como dirían las compañeras feministas, porque si no lo hacemos en comunidad, pues nos van a seguir agrediendo de manera individual, ¿no? Y eso ha funcionado, eso le ha funcionado al sistema patriarcal, que estemos divididas. Entonces empecemos a ser sororas, empecemos a hacer comunidad entre nosotras. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Pues hasta aquí, no sé si hubiera preguntas, respuestas. Yo dejo una pregunta para detonar la reflexión personal colectiva. ¿Cómo podría aplicar lo aprendido en mis relaciones personales y laborales? Y pues yo les agradezco, ¿no? El espacio. Para terminar, me gustaría eso, que volviéramos a respirar profundo, lento, que sintamos nuestro cuerpo con toda la información que les brindé a lo largo de estos minutos, que identifiquen una palabra que describa cómo me quedo con la información recibida y que la puedan apuntar en el chat. Pues muchas gracias, soy Ana Lilia Salazar Zarco y ahí están mis datos de contacto. Como siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta ni la última palabra, o sea, ni pretendo eso. Yo solo traigo acá, pues eso, reflexiones que nos permitan, ¿verdad?, disminuir, erradicar la violencia, construir la paz o colocar condiciones para construir la paz, y pues eso solo podemos lograr de manera reflexiva todos y todas. Agradecemos la exposición por parte de la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, una gran exposición que nos ha dejado el día de hoy. Y como bien comentó la doctora, vamos a dar un espacio para cualquier pregunta, inquietud o comentario que ustedes tengan referente a la presentación. Agradecemos de antemano la participación durante toda la exposición que hemos podido tener. Toda esta interacción nos permite el saber qué situación tenemos en nuestros municipios, cómo nos sentimos, desde dónde podemos abordar este tema de género. Para nosotros es muy enriquecedor. Y en ese sentido me voy a permitir leer algunas preguntas que he logrado identificar. Principalmente nuestro participante Manuel Fernando Pérez Gómez nos pregunta, ¿por qué no se crea una supervisión a los espacios laborales con facultad de sancionar a los directores, coordinadores y encargados de los espacios de gobierno de todo el país? Adelante, por favor, doctora Ana Lilia. Hola, sí, pues es que es justo lo que, lo que les decía hace un momento, o sea, es que no se hace. Sí tenemos instrumentos legales que nos están diciendo que esto en realidad es serio y que tiene consecuencias en el marco jurídico, y sin embargo es que sí, en nuestra práctica cotidiana esto no se está llevando a cabo. Y también es cierto que si lo hacemos de manera, o sea, si hacemos las solicitudes de manera personal, esto se queda ahí, ¿no? Lo van archivando, se va quedando
como, ya sí la hizo, pero no pasa nada. Yo creo que sí necesitamos en cada espacio laboral poder organizarnos y que no solo seamos una persona que está generando estas propuestas, sino que empecemos a reflexionar en conjunto y empecemos a hacer las solicitudes a las instancias pertinentes, ¿no? Me parece que la Secretaría del Trabajo tiene un área especializada en ¿no? ambientes laborales. Tenemos el recurso también de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, el CONAPRED, es decir, tenemos instancias de las que podemos hacer uso, no solo. Yo creo que paso 1 es sentarnos a reflexionar de manera colectiva. Paso 2, generar una propuesta de necesidades, ¿no? Y paso 3, dialogarla con estas instancias que tenemos y que nos permitan, pues darle solución a estos conflictos, ¿no? O sea, no nos quedemos solas, hagamos uso de nuestros derechos y hagamos uso de nuestras redes, ¿no? Cuando hablo de redes es a nivel, es decir, necesitamos hacer una red en nuestro trabajo, pero también una red con otras instituciones. Entonces, no se está dando. Y si no se está dando, pues es que yo siempre pienso, los derechos no se nos han dado, los hemos tenido que luchar. ¿No? Y no necesariamente con violencia. Ojo, no estoy diciendo que vayamos a hacer una revolución y tomemos las armas. Más bien lo que estoy diciendo es, tomémonos de las manos, en serio, de metáfora, pues, o también literalmente si lo quieren hacer, es decir, hagamos colectivo, hagamos comunidad y después hagamos uso de las instancias que tenemos para poder llevar a cabo pues estas prácticas de justicia laboral, ¿no? Hacer uso de nuestros derechos laborales. Yo diría eso, nos necesitamos. Muchas gracias, doctora Ana Lilia. También tenemos una pregunta referente a cómo se debe manejar esta situación para no romper el compañerismo con los varones, pero sí con el agresor. Adelante, por favor. Y difícilmente, esto que les decía hace un rato, ¿no? A veces creemos que por denunciar somos nosotras las que rompemos y no compañera o compañero. El que rompe es el que violenta. Entonces, más que cuidar el compañerismo con el violentador, necesitamos cuidar el compañerismo con la persona violentada, con la víctima. Y no porque el agresor no importe, por supuesto, importa, es persona. Sin embargo, sí necesita mayor atención quien está siendo víctima. Y necesita saber el agresor que lo que hace está dañando. Porque a veces cuando guardamos silencio, eh, perpetramos esta idea del violentador o del agresor de que lo que hace es normal. Entonces, en serio que no se da cuenta de que está violentando. Necesitamos decírselo. Aunque pues no lo va a recibir tal vez en primera instancia muy buena manera. Y eso no lo podemos evitar, no podemos evitar los conflictos que se generen. Más bien necesitamos aprender formas de gestionarlo. No podemos evitar que el agresor se sienta mal si lo exponemos y le decimos eres agresor. Y sin embargo necesita saberlo, porque si no, no va a parar, no se va a dar cuenta que lo que hace está lastimando. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia. También Maru Ruiz nos consulta, ¿qué hacer en estos casos? Las consecuencias están claras, pero ¿a dónde podemos acudir para denunciar? Porque incluso para denunciar, ¿cómo lo compruebas? Adelante, por favor. Sí. Yo ahí justo les dejamos en el chat, si me pueden apoyar poniendo otra vez la liga de Cero Tolerancia del Instituto Nacional de las Mujeres. Esto que les digo, en serio, hagamos uso de estas instancias, de estos espacios que están creados para acompañarnos. Entren al espacio de cero Tolerancia, ahí están los protocolos, están los datos, hablemos con estas personas, busquemos el apoyo que nos pueden dar para poder denunciar y continuar con la denuncia. Pero no solo está el espacio, busquemos si no a CONAPRED. CONAPRED también tiene instancias de no discriminación laboral. Es decir, mi recomendación es hagamos uso de esta herramienta que ya nos dio. Gracias, ya la acaban de colocar en el chat, cerotolerancia.inmujeres.gov.mx.
ahí está este instrumento. Hagamos uso de él. Tenemos el derecho a una vida libre de violencia. Hagamos uso de nuestro derecho. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia, por sus puntuales respuestas y por la información que nos ha compartido. De igual forma, queremos agradecer la participación de las autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus comentarios, sus preguntas. Referente a las preguntas o inquietudes de si van a tener esta información, ustedes lo van a poder tener en sus correos electrónicos que registraron a través de nuestra plataforma Fórmate, al igual que su constancia. En esa presentación vienen los datos de la doctora Ana Lilia y de igual forma la misma doctora ya lo puso en el chat. También mi compañera, la licenciada Magdalena, puso en el chat las ligas que ustedes pueden consultar sobre el cero tolerancia y toda la información al respecto. Y finalmente, referente a sus preguntas del registro, si ustedes ingresaron a nuestra sesión a través del link que les llegó por el correo, ustedes ya cuentan con la asistencia para poder obtener su constancia. Y a continuación, para ir dando paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Gracias, doctora. Pues por mi parte agradecerte esta excelente exposición. Sin duda es un tema en el cual todavía tenemos muchísimo camino por andar, pero pues bueno, como lo comentaste, hay que seguir con las denuncias, hay que seguir defendiendo estos derechos de las mujeres. Y bueno, este seminario justamente se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Y bueno, iniciamos con este tema tan importante que a todas las que estamos aquí en la sesión creo que nos vimos reflejadas en alguna de las vivencias de las mujeres que aparecen en el video, pero hay cosas que también han cambiado y esto sigue para adelante. Entonces, yo les invito a darle continuidad a esta importante información, aprovechar los conocimientos de la doctora Ana Lilia en este tema tan importante para todas y para todos. El próximo diálogo virtual de este seminario es el tema el derecho a la igualdad de género como bien social, pilar de la paz, que se llevará a cabo el jueves 23 de marzo de este año a las 13 horas, para que lo anoten. El siguiente tema será el tema 3, sanar las heridas, preparar el terreno, arando paz. Este se llevará a cabo el lunes 5 de junio a las 13 horas. Y el cuarto tema de este seminario con el cual vamos a cerrar es Mujeres Constructoras de Paz, tejiendo redes, cosechando vida. Pues sigamos arando para la paz y los esperamos a todos en estas sesiones. Esta última es el jueves 13 de julio a las 13 horas. Y pues a todas y a todos agradecer su participación en esta sesión. Doctora, en nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAPE, de la Secretaría de la cual formamos parte, la Secretaría de Gobernación, agradecer la participación de todas y todos en este seminario y por mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.